Es un placer, queridos hermanos, una vez más encontrarnos para revisar juntos en esta reunión de entre semana nuestro libro La adoración pura de Jehová por fin restaurada. Seguimos revisando el capítulo 1 con el título Adora a Jehová tu Dios. Para esta ocasión, continuamos con nuestra idea principal del capítulo 1, que es ¿por qué se tiene que restaurar la adoración pura? Este capítulo es el que corresponde para la semana del 7 de diciembre al 13, el estudio bíblico de congregación para esta semana. Y continuamos entonces con el capítulo número 1. Para esta ocasión tenemos el subtítulo El defensor de la adoración pura. Debemos revisar desde el párrafo 15 que quedamos pendiente. Así que podemos aprovechar y empezar nuestro resumen para ver las posibles respuestas que podríamos nosotros compartir durante nuestra reunión de entre semana. El párrafo 15 tiene como pregunta: ¿qué hizo Jehová contra los rebeldes en el jardín de Edén? ¿Y qué hizo para que su propósito se cumpliera? El defensor de la adoración pura. Párrafo 15. Pregunta: ¿qué hizo Jehová contra los rebeldes en el jardín de Edén? ¿Y qué hizo para que su propósito se cumpliera? En el jardín de Edén, Jehová enseguida actuó contra los rebeldes y tomó medidas para garantizar el cumplimiento de su propósito. Génesis 3, 14 a 19 menciona: Entonces Jehová Dios le dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y todos los animales salvajes del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás polvo todos los días de tu vida. Y haré que haya enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. A la mujer le dijo: Aumentaré mucho tus sufrimientos durante los embarazos, y darás a luz con dolor. Tú desearás intensamente estar con tu esposo, y él te dominará. Y a Adán le dijo: Como le hiciste caso a tu esposa, y comiste del árbol del que te ordené, no debes comer de él. El suelo está maldito por tu culpa. Te costará muchísimo trabajo sacar alimento de él todos los días de tu vida. El suelo te dará espinos y cardos, y tú tendrás que comer la vegetación del campo. Con el sudor de tu frente comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste formado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Mientras Adán y Eva todavía estaban en el jardín, Jehová dictó sentencia contra los 3 rebeldes en el orden en que ellos habían pecado. Primero Satanás, luego Eva, y por último Adán. En las palabras que le dirigió a Satanás, el promotor invisible de la rebelión, Jehová profetizó la llegada de una descendencia que anularía los efectos de la rebelión. La prometida descendencia desempeñaría un papel clave en el cumplimiento del propósito de Jehová con relación a la adoración pura. El párrafo 15 tiene como pregunta: ¿qué hizo Jehová contra los rebeldes en el jardín de Edén? ¿Y qué hizo para que su propósito se cumpliera? Bueno, también leímos Génesis 3, 14 al 19, donde se hablaba la decisión que tomó Jehová. ¿Y cuál fue? Se actuó enseguida de acuerdo al orden de participación, fue la sentencia. Primero contra Satanás, contra Eva, contra Adán. De esa manera se estaba garantizando el cumplimiento de su propósito, que era de poblar la tierra de personas obedientes. Así que al dictar sentencia, estaba él tratando de comenzar a corregir la situación. Por eso de inmediato, como vemos en el versículo 15, se habla de una enemistad que iba a surgir y se habla de una descendencia. Esta sería una parte fundamental para llevar a cabo el propósito original de Dios con relación a la adoración pura, que se lo siga reconociendo como el soberano del universo. Si continuamos con el párrafo 16, la pregunta es: después de la rebelión del Edén,
¿Qué hizo Jehová para que su propósito siguiera adelante? Párrafo 16. Pregunta. Después de la rebelión del Edén, ¿qué hizo Jehová para que su propósito siguiera adelante? Después de la rebelión del Edén, Jehová siguió trabajando para hacer realidad su propósito. Como veremos en el siguiente capítulo, estableció lo que se necesitaba para que humanos imperfectos pudieran adorarlo de forma aceptable. Además, inspiró a algunos hombres como Isaías, Jeremías y Ezequiel para que escribieran emocionantes profecías sobre la restauración de la adoración pura, un tema de gran importancia en la Biblia. Todas esas profecías las cumpliría la descendencia prometida, que resultó ser principalmente Jesucristo. Con su respuesta a la tercera tentación, Jesús dejó claro que Él es el defensor de la adoración pura. De hecho, Jehová lo eligió para cumplir las profecías de restauración. Jesús liberaría del cautiverio espiritual al pueblo de Dios y haría que la adoración pura ocupara de nuevo el lugar que le corresponde. Bueno, como dice el párrafo 16, Jehová continuó trabajando para que su propósito se cumpliera y para que la manera que se le adore sea la correcta. ¿Qué hizo? Pues inspiró a profetas para que pongan por escrito las profecías que hablaban de esa restauración de la adoración pura. Y claro, todas esas profecías irían directamente para que se cumpla lo de la descendencia prometida, que en este caso, según Gálatas 3:16, se identifica que es Cristo. Y precisamente Él es el que comenzó a hacerlo una vez que con su respuesta a la tercera tentación dejó muy claro que a quien Él adoraba era Jehová. Por lo tanto, Él mantendría la adoración pura. Pero veamos la aplicación en el siguiente subtítulo que nos toca. ¿Qué decisión tomará usted? La pregunta 17 es, ¿por qué significan tanto para nosotros las profecías de restauración? Leamos el párrafo 17 para luego encontrar la respuesta. ¿Qué decisión tomará usted? Párrafo 17. Pregunta. ¿Por qué significan tanto para nosotros las profecías de restauración? Analizar las profecías bíblicas de restauración nos llena de emoción y fortalece nuestra fe. Estas profecías significan mucho para nosotros, porque miramos al futuro con ilusión, con ganas de que llegue el tiempo en que todos, en el cielo y en la tierra, estemos unidos para darle adoración pura al Señor soberano Jehová. Las profecías de restauración también nos llenan de esperanza, ya que contienen algunas de las promesas bíblicas que más nos reconfortan. ¿Cuánto ansiamos ver cumplirse las promesas de Jehová? ¿Verdad que nos gustaría ver la resurrección de nuestros seres queridos? ¿Vivir para siempre en la tierra convertida en un paraíso y gozar de salud perfecta? Bien, la pregunta 17 dice, ¿por qué significan tanto para nosotros las profecías de restauración? Bueno, porque esto principalmente fortalece nuestra fe. Al tener una fe fuerte, entonces con seguridad podemos mirar el futuro con mucha emoción, con ganas de que tanto el cielo como la tierra se unan y adoren de manera pura a Jehová Dios. Y además, claro, de ver otras promesas, como las que aparecen en Isaías 33 o 35 sobre liberarnos de las enfermedades, de la muerte, que haya la resurrección de nuestros seres queridos, que la tierra sea convertida en un paraíso. Todo eso es realmente algo que tanto anhelamos y eso nos emociona cuando revisamos las profecías bíblicas. Ahora nos toca revisar el párrafo 18. La pregunta es, ¿qué estudiaremos en este libro? Leamos el párrafo que viene a continuación junto con el recuadro informativo, panorama general del libro de Ezequiel. Párrafo 18. Pregunta. ¿Qué estudiaremos en este libro? En esta publicación estudiaremos las fascinantes profecías del libro bíblico de Ezequiel. Muchas de ellas se centran en la restauración de la adoración pura. Descubriremos qué relación hay entre las profecías de Ezequiel y otras profecías. Cómo se cumplirán por medio de Cristo.
¿Y qué tienen que ver con nosotros? Bien, la pregunta dice, ¿qué estudiaremos en este libro? Pues lo que veremos son las fascinantes profecías de Ezequiel. Si hemos leído este libro en la Biblia, sabemos de detalles impresionantes, cosas sobrenaturales que se ven y cada una de su interpretación. Así que una buena porción se centra en la restauración de la adoración pura. Se va a examinar la relación de las profecías de Ezequiel con otras profecías bíblicas, como el libro del Apocalipsis, por ejemplo. También veremos cómo se relacionan con Cristo y lo que tiene que ver con nosotros. En cuanto al panorama general del libro de Ezequiel, queda muy claro. Pues el esquema que tenemos es que entre los capítulos 1 al 3 encontramos que Ezequiel recibe visiones de Jehová y la comisión de ser profeta. En los capítulos 4 a 24, en cambio, se proclama declaraciones proféticas que contienen mensajes contra Jerusalén y sus habitantes por ser rebelde y por supuesto por acudir a la adoración a ídolos falsos. Entre los capítulos 25 a 32, en cambio vemos cómo Ezequiel deja de proclamar mensajes de condenación y empieza ahora a proclamarlos contra las naciones que atacaban a Israel. Mientras que en los capítulos finales del 33 al 48, en cambio Ezequiel se centra en la restauración de la adoración pura de Jehová Dios. Como se indica en uno de los párrafos, las profecías de Ezequiel se presentan de una manera cronológica, todo el acontecimiento. Y claro, tiene que ver mucho con la restauración de la adoración pura. Por eso es que Ezequiel, como dice aquí un experto, dijo, son un buen puente entre las declaraciones de la ira de Dios contra su pueblo y la misericordia que sentía por éste, porque el castigo a los enemigos es parte del mensaje de liberación a su pueblo. Es decir, Jehová tiene que actuar para traer las bendiciones. Ahora nos queda revisar el párrafo 19 con la pregunta, ¿qué está usted decidido a hacer y por qué? Leamos el párrafo final de este capítulo 1. Párrafo 19. Pregunta. ¿Qué está usted decidido a hacer y por qué? Allá en el año 29, en el desierto de Judea, Satanás no logró que Jesús le diera la espalda a la adoración pura. ¿Lo logrará con nosotros? Ahora Satanás está más empeñado que nunca en alejarnos de la adoración verdadera. El objetivo de este libro es fortalecer nuestra determinación de rechazar al malvado tentador. Estemos decididos a demostrar con palabras y acciones que concordamos por completo con esta declaración. Adora a Jehová tu Dios. Entonces podremos ver cómo se cumple por fin el glorioso propósito de Jehová de que todos en el cielo y en la tierra le demos unidos lo que tanto se merece. Adoración pura que brota de corazones puros. Bien, la pregunta que tiene el párrafo 19 es, ¿qué está usted decidido a hacer y por qué? Bueno, es una pregunta personal, pero el párrafo nos ayuda a tener ideas. Queremos cada uno de nosotros fortalecer nuestra decisión de rechazar al tentador y demostrar por palabras y por acciones que queremos adorar solamente a Jehová. Y ver cómo tanto en el cielo y la tierra se unen para la adoración pura de Dios. Esto nos permitirá también ver el cumplimiento del propósito de Jehová, de que Él es alguien a quien podemos acercarnos con confianza porque cumple sus promesas. Ahora tenemos el recuadro La adoración pura y usted, que es un repaso. Tenemos 3 preguntas. La primera es, ¿qué tácticas usó Satanás las primeras 2 veces que tentó a Jesús y qué estrategias parecidas utiliza con nosotros? Pues como repasamos en nuestro primer estudio de las tentaciones, Satanás quiso sembrar dudas en Jesús cuando le dijo, si eres hijo de Dios, y puso las 2 primeras tentaciones. Es decir, estaba tratando de hacer que entre en duda en cuanto a la confianza hacia su Padre. Satanás hoy día tiene la misma estrategia. Cuando en ocasiones nos puede ver desanimados por cualquier situación, Él quiere hacernos creer que Jehová no se interesa en nosotros, que nos abandona en ciertos momentos de la vida. Pero, ¿qué debemos hacer? Apoyarnos en la palabra de Dios, notar en ella el amor e interés que tiene Jehová por cada uno de sus siervos y no abandonar nunca nuestra confianza en Él. La segunda pregunta del repaso es,
Tal como vimos en la tercera tentación, ¿qué quiere conseguir Satanás de nosotros y qué podemos hacer para no caer en sus trampas? Pues lo que quiere Satanás, el diablo, es que le demos nuestra adoración. La adoración que le pertenece a Jehová, que se la demos a él. ¿Y cómo trata de conseguirlo? Pues mediante las religiones falsas, mediante la inmoralidad, la apostasía. Haciendo esto, estaríamos demostrando que Él es nuestro Dios y no Jehová. ¿Y cómo rechazarlo? Pues oponiéndonos a Él. Como dice Santiago 4:7, opónganse al diablo y Él huirá de ustedes. Tener la misma postura que Jesús cuando Él dijo, vete Satanás. Tenemos la libertad de decisión, Jehová nos la ha dado y queremos usarla de la manera más inteligente, que es únicamente darle nuestra adoración a Jehová. Ahora veamos la tercera y última pregunta del repaso. ¿Cómo puede demostrar usted que concuerda con la declaración adora a Jehová tu Dios? Pues debemos fortalecer nuestra fe y demostrar con palabras y con acciones que queremos ser apoyadores y mantenedores de la adoración pura en nuestras vidas. Sin duda ya tenemos entonces algunas ideas para esta semana de diciembre 7 al 13 para nuestro estudio bíblico de congregación. Podemos de ahí compartir con los demás algunas sugerencias de las posibles respuestas que tenemos a continuación. Así que ahí tenemos disponibilidad para utilizarlo apropiadamente y claro, si es la voluntad de Jehová, pues esperamos volvernos a encontrar en otra ocasión.